Ouch. Buenos días, bienvenidos, buenos días. Ay, traigo mojado aquí. Buenos días, ¿cómo están, hermanos? ¿Cómo se encuentran? ¿Cómo amanecieron? Espero que bien. Buenos días. Bienvenidos. ¿Quién llegó ya? Llegó Nao, buenos días. Rosalba, buenos días. Lucecita Trinidad, buenos días. Edgar, buenos días. Josefina, buenos días. Y Andrés, Nina, buenos días. ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Espero que se encuentren muy bien. ¿Ustedes bien con el pelo? Gracias. Lo que les decía ayer, que así es como más o menos tiene que quedar el cabello. Que ayer como que nada más no le encontraba la forma de hacerlo quedar así. Pero es así como queda el cabello. Y es porque pues, normal, así queda cuando se esponja, cuando deja de estar como mojado, queda así. Entonces ya de ahí no le tengo que mover demasiado. ¿Qué dice? Perdón. Feliz y bendecido día para todos. Igualmente, feliz día para todos. Dice, ayer te veías elegante con tu camisa. Sí, traía la camisa. Es que esa es la que tenía limpia tú y no encontraba esta. Entonces, por eso me la puse. Pero no soy muy fan de estar como muy bien vestido. No por nada malo, sino porque de por sí tantito quiere la gente para distraerse. Y no quiero ser también un punto focal para eso. Ahí estamos. Dice, bueno chiquis, ¿cómo estás? Dios contigo. ¿Quién me falta acá? A ver. Me dijo la hermana Peca que no iba a poder estar hoy. David, Dayana, Isaías, Vale, Gina, Mel. Oye, ¿qué onda con Mel? ¿Dónde anda Mel? Peca me dijo que no iba a poder estar. Diana, Carmen, Silviris, no he sabido nada. A ver. Ajá, ahí estamos. Ah, Rosalba aquí andaba, ¿verdad? Sí. Buenos días. ¿Quién me falta por acá? Mi casita, Yadira, Jesús, Arteri, José Luis, Aira, MP, ahí está. Isabel, sigue Gabe. Buenos días. Que les mando Buenas, ¿cómo está, hermana Chicken? ¿Cómo se encuentra? Usted me había dicho su nombre, ¿verdad? ¿Cuál era? Nadine. Oye, Nadine, ¿dónde está? Anao ya estaba aquí. Listo. Ahora sí, ya lo envié a todos. Dayana. Ah, cierto, me dijo que se llamaba igual que otra Dayana que tengo por acá. Ya me acordé. Qué bueno que me recuerda. Gracias. Dice, una persona que no tiene TikTok está acompañándome viendo este vivo. Ah, pues mira, qué bien. Gloria a Dios. Y hola. Bienvenida. Buenos días, bendiciones. Igualmente bendiciones. La gracia de Cristo sea con ustedes, hermanos.
Hermanos míos, hoy vamos a estar leyendo lo que viene siendo Juan, capítulo 5, que es donde nos habíamos quedado, pero en el versículo 13, versículo 12, pues a partir del 12 hasta el 18, que eso es lo que vamos a estar viendo el día de hoy. Capítulo 5, versículo 12 al 18. Eso es lo que vamos a estar viendo el día de hoy. Buenos días, Iván, ¿cómo estás? La gracia de Cristo sea contigo. Romer, un gusto verte por acá. ¿Sabe cómo está Nefer? No, es que te digo que hay gente que no me avisa nada más se me va. Y Nefertari es una de ellas que de repente se me desaparece. Entonces necesito mandarle mensaje. Y ver cómo está. Pero bueno. Si les parece, hermanos, por cuestión de la hora, vamos comenzando de una vez. Y luego de eso, pues ahora sí que dudas y aclaraciones las vamos haciendo. Vamos a orar. Padre celestial, Señor bendito, grande en misericordia y en amor, gracias te damos porque has tenido hasta el día de hoy, Señor, cuidado de nosotros. Te agradecemos de todo corazón por todo el amor que nos has mostrado, Señor. Llénanos de tu gracia y de tu amor y guíanos por tu verdad. Permítenos no perdernos ni desviarnos ni a izquierda ni a derecha, sino que tu palabra sea nuestra guía total. Que el Espíritu Santo trate con nosotros lo que tenga que tratar. Ayúdanos a perdonar a los demás y a hacer misericordia con todos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Y ahora sí, hermanos, vamos a comenzar con lo que viene siendo el devocional del día de hoy. Un segundo. Voy a quitar los comentarios para comenzar con lo que viene siendo la lectura, ¿vale? Si les parece bien. Vuelvo a repetirles en dónde estamos. Nos encontramos en Juan capítulo 5, versículo 12. Vamos a ver hasta el versículo 18, es más, lo vamos a leer de corrido. Y luego de eso vamos a ir analizando lo que viene siendo el texto. Dice de la siguiente manera la palabra del Señor. Dice, entonces le preguntaron, para este momento les hago un recuento, recordemos que había un paralítico que había sido sanado por Jesús y le había dicho Jesús, vete, toma tu camilla y anda. Y entonces él tomó su camilla, pero ese día era día de reposo, entonces le dicen, no te es lícito llevar tu camilla, o sea, porque se suponía no se podía estar haciendo cargas en ese tiempo, en lo que viene siendo el Sabbat, no se permitía llevar cargas, o sea, tenías que estar en descanso. Y dice justamente en el versículo 12, entonces le preguntaron, porque él les dice, el que me sanó, me dijo, toma tu camilla y vete a tu casa, toma tu lecho, aquí dice. Y dice, entonces le preguntaron, ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. Y este es un tema muy interesante, porque sigo la lectura porque dije que íbamos a terminar de leerlo, pero es un tema que vamos a retomar en un momento, ¿vale? Dice, no sea que te venga alguna cosa peor. Dice, el hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado, y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús les respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Y ahora sí, vamos a empezar a analizar un poquito sobre todo el tema, sobre todo este punto que a mí me interesa marcar, que viene siendo principalmente esto que vamos a leer. Después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. Hay una cosa que a veces nos cuesta entender a los creyentes porque nos es más sencillo creer la mentira. Y esto duele, sí, claro, porque nos damos cuenta de nuestros errores, pero es necesario que tengamos conciencia que sí, ser cristiano
es andar en un camino de santidad y perfección. Sí es así, aunque nos duela y aunque no nos guste y aunque nos parezca imposible, porque este es otro punto. No trata de lo que nosotros hacemos, sino trata de lo que Dios hace con nosotros. Por eso mismo es que cuando nos equivocamos y nos arrepentimos, tenemos que dejar nuestro pecado. Que no todos pueden solos, eso es verdad. Por eso mismo es que cuando dice que encontremos a algún hermano en algún pecado, en alguna transgresión, lo restauremos como espiritual, no acusándolo, señalándolo ni atacándolo, sino más bien tratando de que él también venga al camino de la santidad que está en el Señor. Porque créanme, no cualquiera puede llegar a solucionar sus problemas de pecado solo. No por nada el Señor nos puso como un cuerpo. Porque de haber sido el caso de que Dios no quisiera que anduviéramos como como ovejas en un redil, juntos apoyándonos unos a otros, entonces habría dejado a cada uno por su propia cuenta. Y de alguna manera no nos hubiera pedido que nos congregásemos ni nos hubiera llamado cuerpo de Cristo, sino que directamente nos hubiera tratado como individuos totalmente separados. Sin embargo, la misma Escritura, el mismo Pablo, lo llega a expresar que nosotros somos, como dice en Corintios, somos un cuerpo en Cristo y cada uno un miembro en particular. En otras palabras, cada uno tiene su labor. Así como, por ejemplo, yo puedo tener mucha fe, el hermano puede tener mucha sabiduría y el otro hermano puede tener mucha templanza y el otro hermano, y cada uno nos ayudamos con eso. ¿Por qué? Así como vemos en la Escritura que dice, esto lo dice en Proverbios, que el que se junta con sabios, sabio será, o bueno, se hará sabio. Así también el que se junta con necios será quebrantado. De la misma manera, hermanos, cuando nos juntamos con una persona que es muy tranquila, que aprende y que sabe controlarse, nosotros aprendemos también de él, si es que de verdad deseamos hacerlo, aprendemos de él a controlarnos, a tener un dominio propio, a cambiar nuestra mentalidad. Si nos juntamos con una persona que ama la lectura de la palabra, que ama la palabra de Dios y que es muy conocedor de la Escritura, aprendemos de él. Y hasta cierto punto, siendo que todos amamos al Señor, nos vamos enamorando de Dios de la misma manera que esta persona. De tal forma que su palabra empieza a ser algo que nos empieza a gustar, aunque antes tal vez no nos gustase tanto. Entonces, ¿qué es a lo que quiero llegar, hermanos? Que sí estamos en la necesidad de apoyarnos unos a otros. ¿Por qué? Porque el mandato de Dios es: ustedes han sido salvos, ustedes han sido sanados, no pequéis más. Entonces, ¿cómo evitamos el pecado? Tal y como la Escritura lo dice, que el cumplimiento de la ley es amar al prójimo como a uno mismo. Hubo una plática con algunas personas de quién era el prójimo, y Jesús justamente mencionaba una parábola donde hablaba de que un hombre había caído en un lugar después de haber sido asaltado, y pasaba por ahí un judío, un sacerdote, luego pasaba un fariseo. Ambos son hombres religiosos y ambos habían ignorado al hombre que estaba tirado y lastimado. Sin embargo, pasa un samaritano. Y este es un tema que ya hemos hablado antes, pero se los vuelvo a repetir. Los samaritanos eran un pueblo aparte de Israel, de Judá, que también tenían descendencia de Israel, pero que se habían combinado con otros pueblos y culturas, por lo cual eran considerados abominables para Israel. Por eso el ejemplo que Jesús da es de un samaritano. ¿Por qué? Porque era lo peor para los mismos israelitas, eran algo que con quien ni siquiera deberías juntarte. No tenían trato alguno entre ellos, pero Jesús lo pone como ejemplo para demostrar que no se trata de la nación, de dónde vienes, de tu nombre, de tu apellido, sino más bien de lo que haces. Y justamente menciona que este samaritano llega, ve al hombre que está lastimado por causa de que lo habían asaltado, va y tiene compasión de él, lo recoge, le ayuda, le limpia las heridas, lo lleva a un lugar, y cuando llega a ese lugar le da dinero a esa persona de ese lugar y le dice: todo lo que gaste él, yo te lo pagaré cuando vuelva. Por mientras usa esto que te doy. Y entonces él se fue
dejando a ese hombre en recuperación. Dice entonces Jesús la pregunta: ¿quién es el primogénito? ¿O quién es el primogénito? ¿Quién es el prójimo del hombre que cayó en manos de los asaltadores? Y entonces dice uno: el que osó de misericordia para con él. Y entonces la frase de Jesús nos deja una clara enseñanza. Porque no dice, ok, quienes hagan bien con ustedes, ese es su prójimo. No. Jesús dice, vayan y hagan ustedes lo mismo. Y eso es muy profundo, porque ellos estaban pensando, porque también estaban buscando justificarse. ¿Quién es mi prójimo? O sea, no le tengo que hacer bien a todos. Debe haber alguien a quien yo tengo que hacerle bien y alguien a quien no. Esa era la mentalidad de ellos. Pero ¿qué les dice Jesús? ¿Así vieron cómo se comportó el samaritano? ¿Cómo él tuvo cuidado de esa otra persona? Bueno, así quiero que ustedes lo hagan. Que sin deberle nada a nadie y sin tener nada contra nadie y sin tener nada de deuda contra alguien, aún con todo y eso, cuando vean a alguien en necesidad, lo ayuden. Esa es la ley y los profetas, dice Jesús, el amar al prójimo, mostrarle misericordia a las personas y un amor genuino, el hacer justicia, el hacer el bien. Eso agrada al Señor. Nuestra vida en general sí la vamos a vivir evitando el pecado y haciendo bien a los demás. Ese es la naturaleza de un cristiano, de un creyente. Por eso mismo me ha tocado justamente mucho la plática, ¿no? Y las dudas que me hacen. Entonces tú dices, porque por ejemplo me ha tocado platicarlo en cuanto a mi propia perspectiva de cómo debes buscar una persona que es de Cristo, ¿no? Cuando se trata de una pareja. Y la frase que me han dicho es, tú buscas una persona perfecta. Y yo, pues, es que es lo que un cristiano debe buscar. Es lo que un cristiano tiene que ser en primer lugar. Y no me refiero a perfecto en el aspecto de que nunca se equivoque. Una persona perfecta delante de Dios es quien cuando se equivoca, se corrige, se arrepiente y cambia. Una persona imperfecta es la que se equivoca y no quiere cambiar. Porque, seamos sinceros, sabemos que escrito está que ningún hombre puede no pecar. Incluso lo dice la palabra así, que los hombres no pueden no pecar. No hay hombre que no peque, dice así si no me equivoco es en Reyes, creo que es en Reyes. Dice que no hay hombre que no peque. Pero, aquí va el pero, sabiendo que no hay hombre que no peque, ¿cuál sería varón perfecto si todos pecan? El varón perfecto es el que cuando se equivoca, cuando peca, reconoce su error, se arrepiente y cambia. Ese es un varón perfecto. Y seamos sinceros, creo que ese es uno de los puntos más claros de perfección en cuanto a la humanidad, no en cuanto a Dios, porque Dios sí no se equivoca. En cuanto a la humanidad, porque quien nunca se equivoca, o bueno, quien nunca se ha equivocado, nunca ha caído en tentación ni ha pecado, es porque todavía no ha llegado a algo que lo haga pecar, ¿no? Entonces tenemos esa idea de que, bueno, es perfecto, pero realmente cuando llegue a algo que realmente le pueda dar tentación, va a caer, en general. Y si cae, ¿cómo se va a levantar de nuevo? Si no se arrepiente y cambia. Eso es a lo que quiero llegar. O sea, que les pongo la siguiente idea. Que prefieren un sistema computacional o de celular que no tenga ni un virus y que ningún virus pueda llegarle por el momento. O sea, que no conozcan que le pueda llegar algún virus. O uno que al llegarle un virus, inmediatamente lo combata y lo arregle. De tal manera que esa computadora va en ese camino a la perfección de seguridad, por decirlo así. Ese es el punto principal, o eso es a lo que quiero llegar cuando yo hablo de que tenemos que andar en un camino de perfección delante de Dios. ¿Por qué? Porque sí te vas a equivocar. Dice la Escritura y lo dice el mismo Jesús, y lo dice claramente: ay del mundo por los tropiezos, pues es necesario que vengan tropiezos. Si no, imagínense cómo nos envaneceríamos en nuestro propio sentir, de decir, ay, pues yo nunca me he equivocado. Entonces ellos que se han equivocado son malos y yo soy bueno.
No, al contrario, todos erramos, todos nos equivocamos, todos pecamos. La gran diferencia entre el que peca y no es de Dios y el que peca y es de Dios es que el que peca se arrepiente y cambia. Y esta palabra la remarco demasiado porque no me estoy refiriendo a pecar y pecar y pecar y me sigo arrepintiendo y me arrepiento y me arrepiento y me arrepiento, porque no funciona así. Yo me refiero a un arrepentimiento que lleva a un cambio verdadero, a un cambio genuino en el Señor. Aún no quiero volver a cometer esa falta contra Dios. Eso es a lo que yo me refiero y eso es a lo que se refiere la Escritura. Porque si tuviésemos arrepentimiento y no mostrásemos arrepentimiento, ¿cómo podríamos confirmar que nos hemos arrepentido? Ese es el punto importante. Porque el mismo Juan lo llega a decir y lo llega a mencionar. Cuando vienen los fariseos a dizque arrepentirse, en los primeros capítulos de Juan, del Evangelio según San Juan, llegan los fariseos a quererse bautizar. Acuérdense que el bautismo era para arrepentimiento y perdón de pecados. Entonces, cuando ellos llegan a quererse bautizar con la idea de arrepentimiento, ¿saben qué les dijo Juan? Juan les dijo: id y haced frutos verdaderos, de verdadero arrepentimiento. En otras palabras, ustedes no están arrepentidos porque no quieren cambiar, no hay fruto de ese cambio, no hay acción que muestre ese cambio. Nosotros sí tenemos que hacer ese cambio. No sé cómo podría darles un ejemplo con alguna situación, pero por dar un ejemplo, el que dice groserías, ¿no? Vamos a decirlo así, una persona que viene del mundo, que viene de decir muchas groserías, de un mundo muy grosero, que cuando llega Jesús, pues a lo mejor su comportamiento en cuanto a su forma de hablar todavía no ha cambiado, hasta que le corrigen, ¿no? Le dicen: oye, pues mira, la palabra dice que los maldicientes no entrarán en el reino de Dios, y le empiezan a corregir, y entonces esa persona dice: oye, yo no quiero faltarle el respeto a Dios con mi boca, porque de mi boca sale la palabra de Dios. Ahora, si la palabra de Dios sale de mi boca es santa. Y si es santa, yo la profano cuando digo groserías. Entonces no quiero volverlas a decir. ¿Cómo muestra esa persona el arrepentimiento verdadero? Cuando, a pesar del problema que haya enfrente de él y del insulto o lo que le hayan dicho o lo que hayan hecho, se muerde la lengua para evitar decir cualquier maldición. Y aunque vengan a su mente, empieza: Señor, perdóname y ayúdame. No me permitas abrir la boca, porque yo he guardado mis labios para tu palabra. Eso es un fruto genuino y verdadero de arrepentimiento. No que no te veas tentado a pecar, es que tú luchas contra esa tentación porque tú sabes el amor que le tienes a Dios y el Dios que te salvó. Entonces, por eso Jesús, siempre que sanaba a una persona, o al menos hemos visto varias partes de la Escritura donde le dice a la gente: vete y no peques más. Porque luego entramos en esa situación de que a Dios no le molesta que uno peque. No, sí, claro que le molesta. Y le molesta mucho. Miren a Israel, cómo él se molestaba con el pueblo de Israel cada vez que volvía a sus pecados. El detalle está en el arrepentimiento genuino, ¿o no? Porque ciertamente si nosotros nos arrepentimos, dice la Escritura, si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Pero seamos muy sinceros, si no hemos querido cambiar, nos encontramos en un gran problema, porque no estamos tomando acciones para cambiar. No te estás mordiendo la lengua para no decir groserías, no estás esforzándote por evitar justamente el pecado, sino que al contrario, estás haciendo todo lo posible por justificarte sobre tu pecado. Y eso no tiene chiste. Más porque tiene consecuencias, hermanos. Escrito está sobre el tema de los demonios y de los espíritus inmundos. Dice que cuando el espíritu inmundo sale de un hombre, anda por lugares desiertos y cuando no encuentra lugar para reposar, vuelve. Y dice: me volveré a la casa de la que salí. Y cuando vuelve, la encuentra barrida, adornada y sola.
y entonces llama a 7 espíritus peores que él y entran en aquel hombre. Esto pasa con todo, hermanos. Cuando nosotros no llenamos nuestra vida de Cristo, cuando nosotros no llenamos nuestra vida de Dios y del amor de Dios, lo que vamos a provocar en nosotros es la facilidad de volver al mismo pecado y peor. Y, en consecuencia, vamos a tener peores cosas. Digamos un ejemplo, el que toma, el que se emborracha o se emborrachaba. Si no tiene cuidado de sí mismo, si no deja las amistades que lo llevaban justamente a tomar, si no deja de concurrir los lugares en los que él siempre se emborrachaba, si no deja de ir a comprar lo que sabe que le da la tentación para justamente tomar, cuando él caiga, va a caer y peor. Y las consecuencias que van a venir sobre él van a ser peores que las de antes. Porque de por sí, si ya viene saliendo de eso, Dios le viene librando de eso, cuando vuelve a caer las consecuencias vienen a ser peores. ¿Por qué? Porque ya tenías conocimiento de la verdad. Tal vez antes que tienes cosa, ¿quieres pelear? ¿Quieres pelear? Anda ahí queriendo morder la Biblia. Decía, lo que pasa es que muchas veces esas personas que salen de ese problema justamente vuelven a caer y recaen más fuerte. Y las consecuencias de esas recaídas siempre son peores cuando la persona no tiene temor a Dios. Porque una cosa es que... Calma, codo. Busca estas cositas tú, busca estas cositas. Decía, cositas, si no te calmas te voy a sacar. Decía, entonces, este punto es bien importante porque tenemos que analizar nuestra vida, ver qué es lo que nos está perjudicando y si de verdad hay algo que no sea malo, pero nos está perjudicando, es mejor sacarlo de nuestra vida. Porque si de verdad queremos servir al Señor y seguirle a Él, si nosotros no cambiamos lo que sea que estamos viviendo, vamos a caer cada vez más en pecado. Y ya vimos que no es cualquier cosa, tiene consecuencias. Y creo que aquí ninguno quiere volver a las consecuencias de su pecado. Ya nos libró Dios de ellas. ¿Para qué? ¿Para qué? Entonces, bien importante eso. Cuando Dios nos sanó, cuando Dios nos salvó, la orden es una. Vete y no peques más. Y nada, nos toca esforzarnos, hermanos, nos toca poner nuestra fe en el Señor para irnos perfeccionando, y si nos toca tropezar una y otra vez, hay que poner atención qué nos está haciendo tropezar y sacarlo de nuestra vida. ¿Qué pasó, gordita? ¿Por qué te ves desesperada por cariño y amor? ¿Por qué te ves desesperada, gorda? ¿Qué pasó? Ah, ya no tienes comida. Vale, ahorita te sirvo, gordita. Sigamos con la lectura. Déjenme le sirvo a la gata para que no esté molestando. Mau, cosita, mau. Y no molesten ya. Ahora sí, decíamos, el siguiente versículo dice: el hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y este es un punto más. Muchas veces tenemos la mala costumbre de juzgar por cuestiones que nosotros consideramos correctas o incorrectas. Les doy un ejemplo. Al día de hoy, yo se los he dicho y se los he aclarado muy firmemente, que la palabra de Dios dice que a la mujer no le toca ni la predicación ni la enseñanza general en la iglesia, ¿no? Esto es algo que yo ya les he hablado y hemos dialogado y tocado este tema muchas veces. Ahora bien, yo debo tener un cuidado muy grande por
no poner en prioridad enseñanzas y doctrinas que no van prioritariamente. Me explico. Vemos aquí al Señor Jesús actuando en algo que para ellos no es correcto hacer, que es hacer el bien en el día de reposo. Literalmente hacer algo que para ellos no es correcto. Ahora bien, vamos con el mismo caso. Yo ya he expresado este tema sobre lo de las mujeres, sobre lo que a la mujer le toca y no le toca, y porque una mujer, por ejemplo, bíblicamente no puede ser pastora, ni tener el llamado pastoral. Pero, ¿qué pasa si yo conozco a una mujer que justamente está ejerciendo un pastorado y está haciendo bien, predicando la verdad y, obviamente, ayudando a gente, amando a la gente, mostrando la verdad del evangelio y compartiéndolo? Si yo me levantase contra esa mujer solamente por el hecho de que la misma escritura dice que no les tocaría a ellas, yo estaría mal. ¿Por qué? Porque estaría dejando de lado lo más importante, y es el amor genuino a las almas. Así como Jesús sanó a este hombre en el día de reposo, así por ejemplo, en el ejemplo, esa mujer está cuidando a las ovejas como ella ha podido cuidarlas. Ahora bien, voy con este punto. Error sería si ella, por ejemplo, estuviera diciendo que no, que la Biblia no dice eso, que sí pueden ser pastoras, que sí pueden enseñar. Ahí es donde ciertamente yo podría levantarme y decir, mira, ahí está enseñando mal. Pero mientras ella enseñe lo que es correcto y comprenda que lo que ella está haciendo lo hace porque, ya sea en su momento, se daba la necesidad o porque es un caso especial al que Dios la llamó, bien. Pero mientras no vaya en contra de la verdad, está todo bien. Jesús jamás se levantó en contra de las leyes judías y jamás tampoco se levantó en contra del sábado, del sabbat. Al contrario, él enseñaba el motivo principal del sabbat, el motivo por el que Dios había puesto el sábado, y era un día en el cual se trataba de darle la gloria a Dios y descansar en cuerpo y alma. Por eso mismo una de las cosas que Jesús dice es: ¿está prohibido hacer el bien o el mal en el día de reposo? ¿Por qué? Porque ellos no entendían el propósito principal por el que había sido hecho ese mandato. Así como, por ejemplo, al día de hoy, la negación a la mujer para la predicación y para el tomar liderazgos en las iglesias no es porque la mujer no tenga una capacidad, sino porque simple y sencillamente el Señor protege a la mujer para ponerla en su lugar. ¿Cuál es su lugar? Su familia, y que no se desconcentre de su familia. Porque entonces perdemos el orden que Dios había puesto y justamente las familias se van disolviendo y perdiendo. Porque la mujer trata de tomar el lugar del varón y el hombre tiene que verse en la necesidad de tomar el lugar de la mujer, y eso no funciona. Entonces hay un propósito por el que Dios da este orden. Pero si por un motivo extra, o como uno diría, por una excepción, se ve la necesidad de que esto se lleve así, pues se lleva así, y uno no es quien para juzgar ni tampoco para señalar ese tipo de cosas. Al contrario, apoyar a la verdad, como vimos en la escritura también por medio de los apóstoles, cuando uno llega y le dice: Señor, vimos uno que que echaba espíritus en tu nombre, que echaba demonios en tu nombre, y se lo prohibimos, dice, porque no nos sigue, porque no hace lo que nosotros consideramos que es lo correcto. Y entonces, ¿qué le dice el Señor? No se lo prohibáis. No hay ninguno que pueda hacer milagro en mi nombre que luego pueda hablar mal de mí. Dice: el que no es contra nosotros, por nosotros es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Entonces enseña justamente esa situación de que no está en nuestra contra, pues está a favor de Cristo. A pesar de que no se hagan las cosas tal vez exactamente como nosotros sabemos que se deben hacer. Ese es un punto importante, ¿vale? Para que tengamos conciencia de qué es la prioridad y qué es la secundariedad. O sea, hay prioridad: el alma de las personas, el amor, el evangelio, la verdad y la santidad. Hay
cosas secundarias, que son como ciertos órdenes, que pueden llegar a ser perjudiciales si no se toman en cuenta, pero que al final de cuentas no son prioritarios para tachar a una persona de buena o de mala, de creyente o de no creyente. Este es un punto bien importante, porque luego entramos justamente en ese tipo de discusiones absurdas, ¿no? Al que sí le gusta el rap cristiano y al que no le gusta el rap cristiano. Ok, sí, probablemente no sea lo más recomendable, pero si esa persona que le gusta ese tipo de música más urbana vive una vida en santidad, anda según la voluntad del Señor, tiene misericordia por los demás, ama a los demás, predica el evangelio, guarda la pureza delante de Dios, te va a terminar juzgando a ti, que tal vez te gusta música más santa, pero no andas en santidad, no guardas la verdad del Señor, ni siquiera conoces su palabra. O sea, entonces es importante tener prioridad por lo que sí es importante y por lo que no. Estos hombres no entendían, no les cabía en la cabeza que había un hombre que había sido sanado de ser paralítico. Y en vez de ver el milagro y el poder de Dios, decían, este hombre no viene de Dios porque no respeta el día de reposo. Hermano, ¿tú cuándo vas a sanar a un hombre con el poder de Dios por guardar el día de reposo? Por dar el ejemplo. Exacto, entonces quiere decir que realmente esa persona está siendo respaldada por Dios. Y si es el caso, y no va en contra de la palabra, porque ese es un punto más, ellos seguían el día de reposo acorde a sus creencias, pero no acorde a la palabra de Dios. Por eso Jesús les corrige y les enseña y les instruye muchas veces sobre el Sabbat. Además, que voy a ser muy sincero y muy claro, Jesús es un caso especial. ¿A qué voy con esto? Jesús muchas veces cuando llega a mencionar el por qué no lleva a cabo ciertas acciones que ellos sí llevan a cabo en el día de reposo, que vienen en la ley, la justificación que usa no es una necesariamente legal, sino más bien autoritaria. ¿En qué aspecto? El Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Y aquí da otra de esas autoridades, donde menciona, Jesús les respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Entonces, bien importante ese tema porque también entendemos nuestro lugar, el motivo por el que, también es algo que ya les he mencionado, el motivo por el que nosotros no guardamos ya sea el sábado o no lo guardamos obligatoriamente, que sería más bien la explicación, y el por qué no guardamos muchas cuestiones de la ley como se guardaban antes, es porque nosotros somos hijos de Dios, y al ser hijos de Dios tenemos un mandato diferente, una ordenanza diferente, un lugar diferente, pero no quita que eso le agrade a Dios. Entonces, a lo que voy, para no hacerles más revoltijo, prioridades. Hay prioridades y hay que tener en cuenta esas prioridades. Así como, por ejemplo, yo les he hablado de la vestimenta tanto del hombre como de la mujer, principalmente de la mujer, y les he dicho que en cuanto a estos términos es importante que la mujer tenga cuidado de su vestimenta para comportarse y mostrarse como una hija de Dios, también les he sido muy claro y les he dicho, pero antes de la vestimenta traten su interior. Porque si tu corazón no es digno, puro y santo delante de Dios, aunque tu imagen refleje pureza y santidad, va a ser abominación delante de Dios, porque va a ser como un sepulcro blanqueado, que por fuera se vea la verdad hermoso, pero por dentro solamente hay muerte y putrefacción. Eso es lo que a Dios no le agrada. Entonces, es importante, por ejemplo, en este caso, es importante que la mujer y el hombre tengan una vestimenta que sea acorde a la verdad, o sea, que no sea con falta de pudor, que esté mostrando, que esté ajustada y otro tipo de cosas. Sí, es una necesidad, es algo importante. Ahora, ¿es una prioridad? No, porque hay gente que sí piensa que es una prioridad. Hay gente que dice, si no se cambia y se viste como debería, lo demás que haga no importa. Al contrario, primeramente se trata su interior para que entonces su exterior pueda mostrar lo que en su interior hay. Primeramente se da la santidad al corazón, el trato y amor a la verdad, y luego de eso se refleja en el exterior. Pero si tú lo tratas de reflejar en el exterior antes que en el interior, ciertamente estás en problemas. Como dice Jesús, limpiarlo de adentro del vaso
y entonces lo de afuera también será limpio. No quiere decir que lo de afuera no tiene que importar, quiere decir que es una prioridad secundaria. Importante, sí. Necesaria, sí, pero no es la prioridad. Así como una persona, su prioridad es su salvación, es su fe en Jesucristo, y luego el cómo andar, no quiere decir que el cómo andar no es importante, quiere decir que hay una prioridad antes del cómo andar, porque luego también queremos enseñarle a la gente sobre moralidad, queremos enseñarle a la gente cómo comportarse, queremos enseñarle a la gente qué es lo correcto y qué es lo incorrecto, pero no tienen ni siquiera fe en Dios, y de qué les sirve entonces andar rectamente si no tienen fe en Jesucristo. Lo primero y la prioridad es siempre Jesús. Si esa persona no tiene fe en el Señor, no hay justificación de pecados, porque por las acciones de la ley, dice la Escritura, ningún hombre será justificado. Entonces hay una prioridad, que esa persona o esa mujer o ese hombre tengan conocimiento de Jesús y crean en Él como Señor y Salvador. Luego de eso viene la segunda importancia, que es que viva una vida como a Dios le agrada. Pero no es la prioridad. Y que no sea la prioridad no quita que no sea esencial e importante, solo quita que es lo primero que tienes que estar viendo. Cuando esa persona recibe a Jesús y de verdad cree en el Señor como Señor y como Salvador, entonces ahora sí, ya es posible hablarle de lo que a Dios le agrada y lo que no. Porque imagínate que yo llego con una persona homosexual y le digo, es que a Dios no le agrada que seas homosexual. Y esa persona me dice, bueno, ¿y a mí qué lo que diga Dios? Si yo ni creo en Él. Y tiene toda la razón. A Él que lo que para Él es un invento del hombre, lo que piense, ¿no? Por decirlo así. O sea, dice, si yo no creo en Dios, ¿por qué me tendría que importar la opinión de Dios si ni siquiera creo que exista? Antes bien, la prioridad es que Él conozca que Dios existe, que Dios le ama y que Él ha dado un sacrificio para perdón de pecados. Y luego de eso, cuando Él entienda que Dios es real, que Cristo murió por Él y entonces reciba al Señor como su Señor, entonces ahora sí, hermano, es necesario que dejes tu pecado. Porque esto que estás haciendo no le agrada a Dios. Y entonces como Él ya cree en Jesús, ahora sí, con todo el sentido del mundo, tiene el deseo de cumplir y de seguir ese mandamiento. Es un punto importante. Por eso les digo, hay que saber reconocer prioridades de cosas importantes. Lo veíamos con Jesús también. Otro texto en donde le dice a los fariseos, ustedes diezman la menta, el eneldo y todo lo que era el diezmo, ¿no? Ellos daban el diezmo. Dice, todo eso lo diezman, pero dejáis las cosas más importantes de la ley, la misericordia, el amor, la justicia y la verdad. Era necesario que hicierais estas cosas sin dejar de hacer aquellas, pero que muestra una prioridad. La prioridad es el amor, la justicia, la fe y la misericordia. Y entonces lo secundario, que no quita que sea importante y necesario, está en la dádiva a la iglesia, al reino de Dios, al servicio en general. Pero lo primero es esto, hay una prioridad, la justicia, la misericordia, el amor y la verdad. Esa es la prioridad. Y entonces lo demás, que también es importante, pero es secundario, viene siendo la dádiva, las acciones de gracia y otros tipos de cuestiones que al final de cuentas se mencionan en la Escritura como las primicias y otras cosas que se pueden hacer para Dios, pero que al final de cuentas, si antes no se tiene lo primero, lo segundo termina siendo inútil. De nada sirve, incluso lo dice la misma Escritura, que la hermosura en una mujer insensata es como un arcillo de oro en la nariz de un cerdo. Es inútil, no sirve de nada. De la misma manera, una vestimenta, una imagen de santidad una imagen pulcra, de nada sirve en un hombre o en una mujer que no tienen en su corazón sabiduría, amor, misericordia y santidad con la justicia de Dios. No sirve de nada. Entonces, hay prioridades y hay cosas importantes.
Así como el Evangelio es una prioridad, también el orden de cómo se debe llevar es importante. Ambas cosas son importantes, ambas cosas se tienen que hacer, pero hay prioridades. Ese es el punto. ¿Quiere decir que por esas prioridades se va a ignorar lo otro? No, pero quiere decir que vamos a priorizar que lo primero esté. Y entonces lo segundo también vamos a tratar de que esté después de que sepamos que lo primero ya está. Así como es necesario que primero sepamos que hay fe en el hombre o en la mujer que ha aceptado a Cristo, lo segundo es que veamos que esa fe se refleje por medio de sus acciones. Ambas cosas existen, son necesarias, importantes y sin ellas no se puede hacer las cosas bien. Sin embargo, tienen su prioridad. Ok, es principalmente eso como que la importancia de lo que entienden. Dice Jesús, por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su Padre, su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Y ahí terminamos, hermanos míos, la lectura del día de hoy. Vamos a orar y agradecer a Dios por este tiempo y vamos poniendo los comentarios para que cualquier duda que traigan las vayamos aclarando, si les parece bien. Muy bien, vamos a orar. Padre Celestial, Señor bendito, te damos gracias que nos das esta oportunidad de estar aquí reunidos en tu nombre. Gracias por la enseñanza que hoy nos das y permítenos actuar conforme a esa voluntad, Padre. Ayúdanos a dejar lo que no queremos, no nos conviene directamente, Señor, y ayúdanos a andar conforme a tu voluntad todo el tiempo, Padre. Gracias por todo, tu bendito nombre sea exaltado para siempre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Y ahora sí, mis hermanos, dudas, preguntas, comentarios, quejas, sean recibidas. Lo que ustedes necesiten decir, de una vez lo pueden llegar a comentar. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿O todo quedó claro? ¿Todo quedó bien explicado? Es importante que me digan si algo no cuadró, si algo no le entendieron, si algo no me expliqué, ¿vale? Buen día, Marta, ¿cómo está? Dios le bendiga. Saludos desde Cancún. Buenas. Hola. Estás lejito. Estás lejitos. Muy bonita enseñanza. Me alegra. Buenos días. Dice, Dios te bendiga. Todo claro. Perfecto. Me alegra. Me alegra mucho. Pues muy bien, hermanos. Siendo que por el momento veo que no hay dudas ni tampoco ninguna cuestión, les voy a tener que pedir disculpas que hoy los versículos no se los pude pasar porque el hermano no estoy seguro qué pasó. Necesito hablar con él a ver qué pasó. El Saúl se me desapareció. ¿Dónde está tú? ¿Sí está aquí? No está aquí. Entonces necesito ver qué pasó. Se le habrá ido a lo mejor el internet, la luz o algo, porque generalmente no me llega tarde. Entonces quiero ver qué es lo que pasó. Dice, buenos días, una disculpa, hermano, no pude estar hoy en el devocional. Pues mire, sí, justamente. Hubo alguna urgencia, ¿verdad, hermano? Sí, que es lo que estaba mencionando. Sí, porque Saúl, el moderador, no está por acá, entonces habrá pasado algo. Ya ahí me comenta luego Saúl a ver qué pasó. Pero bueno, por lo demás, siendo y viendo que no hay ninguna duda más, ninguna cuestión más, yo me iría despidiendo. No recuerdo que hubiera algo. Dice, ¿se puede escuchar música siempre y cuando la letra sea buena? No. Miren, yo sí les voy a hacer muy claro. No es correcta cierta música. ¿Por qué? Porque incita y lleva y fue creada con un propósito que no tiene nada que ver con la santidad, con la verdad y con el amor, sino más bien con el sexo, con la perversión, con el adulterio o incluso con la agresividad. Entonces, ese tipo de canciones, músicas y tonos que buscan justamente esas cosas no son correctas. Ahora bien, ¿a dónde es a donde yo llego? Porque les decía de la importancia y la prioridad. Es porque, aunque es importante que ustedes entiendan esto, no es la prioridad del Evangelio. La prioridad es que ustedes primero conozcan a Dios. Y entonces, al conocer a Dios,
automáticamente van a empezar a comprender que este tipo de músicas, que este tipo de canciones, de costumbres no son correctas. Entonces, pero vuelvo a lo mismo que expliqué durante la enseñanza, no quita que sean importantes, no quita que sean esenciales y no quita que sean necesarias. Solamente digo que tengan mucho cuidado ustedes de no volverse fariseos en el aspecto de darle prioridad a lo que no tiene prioridad sobre otra cosa. Ahora bien, si ustedes ya conocen de Cristo, ya saben sobre Dios, ya aman a Dios, entonces ahora sí, me es prioritario e importante hacerles conocer que hay cosas de las que nos tenemos que abstener. Porque esas cosas que fueron creadas con una mala intención y con un mal corazón y con un deseo diferente, ya llegué. Ah, pues mira, sí, lo que te decía. Ahorita me comentas qué pasó. Son las que tenemos que ir desechando. Ahora que ya conoces del Señor. Porque imagínate que te lo hubiera dicho antes. ¿Qué dirías? ¿Pero por qué? ¿Qué de malo tiene? No necesariamente. Mira, lo que pasa con el género lo que pasa con el género es lo importante. Porque la música electrónica, si no me equivoco, solamente abarca en que es literal música electrónica. O sea, tiene un tipo de tonada, ¿no? Como si el día de mañana yo les digo, no, el acordeón es un instrumento de Satanás. No, o sea, no me refiero a eso. Pero sí lo que se hace con eso, ese es el problema. Entonces, necesariamente la música electrónica no es un problema, pero sí lo que se busca con ella. No sé si me logro explicar. ¿Qué dice? Si la iglesia a la que a la iglesia a la que asistía no seguía completamente las enseñanzas de la palabra, debería asistir. Depende. Si tienes la capacidad de apoyar a la iglesia para avisarles y decirles y advertirles sobre lo que no está bien, ya sea que tengas un contacto con el pastor o con la esposa del pastor o con alguno de los líderes y comuniques esas cosas, es mejor que te quedes ahí porque tú puedes ser un método de cambio y de ayuda y de purificación, como lo que hemos hablado anteriormente. Pero si de plano ellos están negados rotundamente a escuchar, pues mira, es más cómodo irte. La verdad es que sí, ir a una iglesia en la que sí estén buscando hacer lo que viene siendo la voluntad del Señor, pero vuelvo a lo mismo. Solamente si ellos no están en la disposición ni de escuchar ni de cambiar. Que sea terquedad, o sea, que lo puedan ver en la escritura, que lo puedan ver en la Biblia y decir aún con todo y eso no me importa, eso es. Luego entran mucho en esto de eso es legalismo. No, es lo que dice la palabra. Y si no lo quieren recibir, pues mira, ahí sí es más conveniente irte. Pero como uno dice, tú puedes ser el método de cambio, tú puedes ser la luz en medio de la oscuridad. Tú, entre todos los que están ahí, que a lo mejor son más liberales, tú puedes ser esa persona que conserva las enseñanzas del Señor y ser un ejemplo para los que están ahí, para que aunque tal vez la enseñanza no sea buena, o sea, más bien, aunque tal vez la enseñanza no sea totalmente certera, tu ejemplo haga que los que están a tu alrededor en esa misma iglesia sean encaminados por el buen camino, que ese es un punto importante. Pero por lo mismo tenemos que estar preparados para ello. Dice, TikTok no me avisó que había live. Tú, vale, ¿cómo así? Espera, pero es que yo de por sí no te he mandado mensaje, ¿verdad? Vale, mándame un mensaje hoy, porque así te puedo mandar yo el link. Lo que pasa es que aquí, cuando yo le doy a compartir, me aparecen algunas personas, pero específicamente tú, vale, creo que no me sales. A ver. Ah, mira, sí me sales, aquí estás. Ah, mira, pues te voy a tener que estar buscando. Me avisas en el caso, te voy mandando yo los avisos de los lives para que aunque no te llegue la notificación, te llegue el mensaje y con eso puedas entrar. Pero me avisas si sí. Si no, te tocará poner una alarma, que es lo que hace el hermano Edgar y que es lo que les recomiendo. Es buena la música en casa, pero si la escucho en un antro, ahí ya no. No me refiero. Ah, ok, ya sé a qué música te refieres tú. Chío. Tú te refieres a la música, literalmente, no que tenga un género electrónico, sino más bien que a la música electrónica, ¿no? Que es pura música, que es puro pim, pum, pim, pum, pim, o algo así. Creo que sí. No es conveniente. ¿Para qué? Porque en primer lugar, dice la misma escritura que ¿para qué hacemos las cosas? Sí, ya te entendí.
¿para qué hacemos las cosas? ¿Está mal celebrar Navidad? No. Dice, pero no enfoque a Santa, sino el nacimiento de Jesús. No tiene nada de malo. Decía, tío, lo que mencionaba, ¿de qué sirve? ¿En qué te beneficia? Tal vez no sea un pecado necesariamente, eso sí te lo puedo decir, pero ¿para qué está hecha? En primer lugar, o sea, para que tú bailes, para que tú hagas, no sé, para que te entretengas, para que disfrutes. Te voy a decir lo que está haciendo contigo. Te está haciendo perder el tiempo. No te está edificando, no te está dando nada bueno. Te es más perjudicial de lo que te puede ayudar. Y ese es el problema. Es por lo que yo no la recomiendo, ya sea esa canción o cualquier otro tipo de canciones que al final de cuentas no le dan la gloria a Dios. No todas necesariamente van a ser un pecado, pero ciertamente van a ser una pérdida de tiempo. Y escrito está, dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. Entonces, son cosas que simple y sencillamente no les recomiendo. ¿Por qué? Porque directamente les hace perder el tiempo en el cual ustedes podrían directamente recibir de Dios palabra y ¿cómo se dice? Y pudieran adorar a Dios también. Entonces, es ese punto. Y tranquila, Naruja, no tiene nada de malo celebrar la Navidad si se hace con un enfoque genuino a Cristo, que eso es lo que yo les mencionaba, con un enfoque genuino a Cristo. Si no se hace con un enfoque genuino a Cristo, es una pérdida de tiempo. Ese es el problema. Entonces, más que nada son esas cuestiones. ¿Otra duda? Diría que no es conveniente o es un absurdo. O sea, es una costumbre sin más. Es una costumbre. Pero no le veo mucho sentido el árbol de Navidad. Entiendo el enfoque que pudiera tener si se hace conforme a lo que debería ser, como me entró esa duda no pasa nada, pero tiene que hacerse como se supone que debería de ser, o al menos como se suponía el deseo de la misma celebración era, que era celebrar que Cristo hizo este pacto con nosotros, nació en esta tierra, vino por nosotros, estuvo aquí y que justamente reflejemos de Él el amor, el perdón, el cariño, ¿no? Esa santidad que solamente Él nos puede mostrar. Entonces, ahí sí, no pasa nada. Pero vuelvo a lo mismo, tiene que ser para la gloria de Dios. Si no es para la gloria de Dios, no sale rentable que lo celebren, ni que sean partícipes de ello. Dice, poner el árbol... sobre el árbol de Navidad, ahí va un punto. Muchos dicen que el nacimiento de los árboles de Navidad tiene un propósito, una idea más de otras religiones y cuestiones por el estilo, mientras que la idea cristiana del árbol de Navidad o del pino de Navidad es específicamente lo de la estrella, ¿no? Hacer la representación de la estrella. ¿Cómo se dice? La representación de la estrella que apareció, ¿no? Con Cristo, y los demás foquitos y cosas, ahí sí no tengo idea qué significan. Ese es el detalle, porque aunque el simbolismo se trata hasta cierto punto de llevar a lo cristiano, pues como que no encaja mucho, ¿no? Al menos a lo que me suena. Entonces, que celebren la Navidad celebrando a Cristo, no le veo problema. Obviamente estamos conscientes de que no fue el 25 de diciembre cuando nació Jesús, pero es cuando se celebra que Jesús vino, porque no tenemos tampoco conocimiento de una fecha exacta en la que haya nacido Jesús. Dice... mira, justamente lo que te estaba comentando. Pero se celebra, se conmemora justamente esa situación. Es como si el día de mañana decimos, no, pero es que no debemos hacer la Cena Santa en este día porque no fue cuando la hizo Jesús. No, es simplemente eso, conmemoración. Sin embargo, sí es importante que tengamos conciencia de que lo que estamos haciendo sea para la gloria de Dios. Si no se está haciendo para la gloria de Dios, mira, no vale la pena hacerlo. Ese es un punto en el que yo quisiera que tuvieran prioridad. Dice... Es como paganismo, ¿no? Dice, entra como tradiciones mundanas. Lo de, lo del árbol y ese tipo de cuestiones como que, es X. No tiene mucho sentido. Que sí les voy a ser muy sincero. Mientras no sea una fiesta hecha a un ídolo, no pasa nada. Pero si es hecha a un ídolo, es mejor no participar de ese tipo de eventos.
como lo viene siendo, por ejemplo, el Día de Muertos o Halloween. Son cosas que no se celebran porque directamente se tiene conciencia de a quiénes se le celebran y nada tienen que ver con Dios. Sin embargo, no tiene ese mismo enfoque la Navidad. Pero bueno, eso sí, por lo mismo, la cuestión de los regalos y todo eso, aunque tiene... Mira, bueno, los regalos a lo mejor no les veo tanto problema, ¿no? La idea del niño, cuando recibió, pero sí les digo que tengan mucho cuidado de no poner una... el nacimiento, evítense, no les digo que el árbol, pienso que también es parte del nacimiento, o sea, de la idea de poner el nacimiento, ¿no? Al poner la estrella y todo eso, y debajo el nacimiento, con el niño ahí de porcelana y todo eso, pero ahí sí les digo, evítenselo. Porque escrito está, no os hagáis imagen de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni debajo de la tierra. No os hagáis imágenes, ni oréis, ni los sirváis. Entonces, en este caso sí es más recomendable que el nacimiento, que es una costumbre que se tiene mucho, que es poner que dizque a María, que dizque a José, que los animalitos, evítense eso. Todo lo que tenga que ver con simbología o que se pueda llevar a la idolatría, evítenselo. Por lo demás, adoren al Señor, amen a Dios, canten alabanzas al nombre del Señor, agradezcan a Dios por haber mandado a su Hijo, vivan en familia un tiempo de amor de verdad y disfruten con su familia esa Navidad, pero pues no se acostumbren a las costumbres, válgame la redundancia, del mundo, principalmente. Música navideña se puede escuchar. Sí, no, ranchera, dice. Yo dije navideña, pues está bonita, dije. Ranchera, mira, no me gusta a mí, pero hasta lo que sé no hay ningún problema con ellas. Aunque debo ser muy sincero, o sea, porque he escuchado música cristiana ranchera y es como muy XD, es muy rara. Pero fíjense, esta es otra. Seamos muy sinceros, hermanos, no nos mintamos a nadie, a ninguno de nosotros nos pueden mentir. Cuando escuchamos una tonada, cuando escuchamos una canción, podemos decir, oh, esto suena religioso, esto suena cristiano, esto suena de Dios, o esto suena a bar, esto suena del mundo, esto suena como a fiesta. Y es bien sencillo reconocer. Pónganse cualquier canción de cualquier género que sea cristiana en inglés o en un idioma que no entiendan, y si todavía sienten que es una cosa que es agradable para Dios, qué bien, qué bonito. Pero si no, nos deja que pensar, ¿no les parece? Por ejemplo, hay unas canciones, hay un grupo que se llama Skillet o algo así, que según dice son cristianos. Yo no sabía. Pero que según esas canciones que tienen son cristianas y que no sé qué, pero tú las escuchas porque no le entiendes nada, porque en mi caso no entiendo inglés, y dices, a ver, de cristiano, poco o nada, me suena. Entonces ese punto es importante, que, pues bueno, como que algo no me cuadra del todo, como que tratan de hacer algo que no encaja con Dios, que encaje obligatoriamente con Dios, y es raro. No digo que esté mal o que sea pecado, pero cuanto menos es raro, ¿no? ¿No les parece? Con la familia, aunque debe ser a diario. A veces, dice. Soy de México. Mi hermano mayor dice que no celebra Navidad porque en esa fecha no nació Jesús y es una falta de respeto hacia él. Yo como cristiano hago bien en no celebrarla. Si eso es lo que él cree y de verdad así lo piensa, es mejor que no lo haga. En el caso tuyo, tú tienes conocimiento. Por tu conocimiento tienes libertad. Ese es el detalle de que muchas veces se hagan ideas que no vienen en la escritura. Ese es el detalle, que muchas veces se hagan ideas que no vienen en la escritura y se hagan sus propias cadenas, ¿no? Vamos a decirlo así. Ellos se hacen sus propias cadenas, déjalos vivir en sus propias cadenas, no les molestes, solamente les vas a lastimar, pero tú, con la libertad que Dios te ha dado, vive conforme a la fe. Dice, incluso dentro de la misma música cristiana hay que discernir lo que no viene para Dios. Dice, uno sabe lo que mueve ciertas canciones. Sí, también. Pero bueno, siendo el caso que ya terminamos sobre el tema de la lectura,
que ya vimos justamente cómo también se implementa esto de la prioridad y no prioridades, pues mis hermanos, yo me iría despidiendo. Yo creo que los vería hoy a las 6 de la tarde. Dios me les bendiga mucho. Cualquier cosa que necesiten, ya saben que ahí estamos. Y nada, un gusto y me alegra mucho tenerlos por acá. Nos vemos a las 6 de la tarde, primeramente Dios. Y hasta luego. Cuídense. Bendiciones igualmente. Hasta luego, hasta luego. Dios con ustedes. Bye bye. Igualmente, Dios les cuide. Hasta luego, hasta luego.